Dentro de nuestros informes radiológicos, acostumbramos describir calcificación de la aorta o de las coronarias, presencia de enfisema o de ciatosis hepática, pero ¿describimos que él o la paciente presentan obesidad? Si es así, ¿la cuantificamos? Y tomando en cuenta que ahora los pacientes tienen acceso a sus estudios de imagen, ¿les molestaría leer que tienen obesidad? ¿Tú qué crees? Acompáñenme a revisar este estudio publicado en Clinical Radiology hace un par de años y cuyo título en español sería Informe Radiológico de la Obesidad, una encuesta sobre las actitudes de los pacientes y los médicos, y está realizado por el Departamento de Radiología, de la División de Ciencias de la Salud y del Colegio Real de Cirujanos de Irlanda. Y el objetivo de este artículo fue, básicamente, determinar si la información sobre obesidad obtenida mediante estudios de imagen es deseable para médicos y pacientes e investigar si afecta la toma de decisiones clínicas. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología. En ocasiones revisamos artículos de opinión, editoriales y de otras revistas también que de alguna manera impactan nuestra especialidad. Y bien, fíjense que el día de hoy les voy a platicar sobre un artículo que la verdad es que le agradezco mucho a uno de mis residentes que me lo mandó y que trata sobre lo que les decía en la introducción. Y a manera de contexto, pues es interesante reflexionar que tanto la prevalencia de la obesidad y la realización de estudios de imagen están aumentando en todo el mundo. Yo creo que eso evidentemente pues es un hecho. Y bueno, los estudios de radiología, que son realizados por muchas razones, cualquiera de las que ustedes quieran, pues se pueden utilizar para diagnosticar y cuantificar la obesidad y correlacionarlos con marcadores que ya están relacionados con la misma, como por ejemplo glucosa sérica, triglicéridos, colesterol, de lipoproteínas de baja densidad y marcadores inflamatorios que ya sabemos que existen, además de otros criterios que incluso podría ser hasta el de mortalidad. Y bueno, la verdad es que el diagnóstico de obesidad mediante imágenes cumple con muchos de los criterios de una prueba de detección, pero a diferencia de otros factores de riesgo como la osteopenia, la calcificación de las arterias coronarias, la estenosis carotidia, pues existe una falta, diría yo, de pautas claras para la presentación de informes y también una falta de consenso entre los médicos y los radiólogos acerca de este tema. No es lo mismo, por ejemplo, donde ya todos aceptamos el BI-RADS o el PI-RADS, etcétera, como una manera de comunicación sobre los hallazgos. Sobre esto creo que es lo que está interesante, porque pues la obesidad es tanto un factor de riesgo importante como un estado de enfermedad. Pero a diferencia del fumar o del enfisema, pues la verdad es que posee un estigma social único y además, diría yo, muy particular en las sociedades, en las poblaciones, en estratos sociales y en diferentes países. Entonces, la sensibilidad de los pacientes, de los radiólogos, médicos, referentes al lenguaje de la obesidad parecería como que es un tema difícil de discusión, pero saben que la verdad es que eso es lo que la mayoría creemos, porque la verdad es que realmente, ahorita buscando acerca de este artículo y las referencias que tienen, pues hay muy pocos artículos publicados al respecto. Entonces, en este estudio, lo interesante es que se realizó una encuesta para explorar, fíjense bien, las actitudes de los pacientes y los médicos referentes con respecto al informe radiológico de la obesidad. Además, era para evaluar cómo se debe presentar dicha información, si es que esta se debe de presentar o se presentase, e investigar otros factores que puedan influir en las preferencias de dicha información. Y bien, ¿cómo lo hicieron? Bueno, se diseñaron 2 encuestas separadas. Hay varias preguntas, ahorita se las voy a leer. Y una encuesta estuvo dirigida a pacientes y la otra estuvo dirigida a médicos. El contenido de ambas encuestas fue prácticamente similar, como se van a dar cuenta. Y la redacción y el lenguaje simplemente lo adaptaron, obviamente pues está en inglés, para los pacientes, y en el inglés simplificado con el uso de la primera persona se hizo para los médicos,
O sea, yo cómo haría como médico, y a los pacientes, sí, pues en tercera persona, ¿no? En inglés, médico con referencia en la tercera persona. Entonces, ambas encuestas consistieron en preguntas que utilizaron la escala de Likert para evaluar la preferencia clínica y del paciente sobre cómo se debe cuantificar la obesidad de los informes radiológicos también. ¿Ok? Acuérdense que la escala de Likert es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración que ustedes estén investigando. Y este tipo de encuestas, o de escala más bien, es ideal para medir reacciones, actitudes y comportamientos de una persona. A diferencia de lo que es una simple pregunta de sí o no, la escala de Likert permite a los encuestados, digamos, calificar sus respuestas. Y en este caso en particular, se puede hacer la escala de 5, de 7 o de 9 o más, ¿verdad? Pero generalmente, pues la más utilizada es la de 7, que fue la que utilizaron en este artículo, en donde las posibles respuestas eran 1, o sea, poner 1 si estabas totalmente en desacuerdo con lo que se decía, 2 si estabas en desacuerdo, 3 si estabas algo en desacuerdo, 4 si estabas indeciso, y luego vamos subiendo, ¿no? 5 si estabas algo de acuerdo, 6 si estabas de acuerdo y 7 si estás totalmente de acuerdo. Muchas veces esto lo simplifican en 5, pero este es obviamente para aumentar el ancho de banda o el valor de la desviación para acomodar a más posibilidades en una respuesta, ¿no? Entonces, tanto los radiólogos, que fueron los que participaron aquí, como un investigador que era no médico, era alguien en estadística en salud pública que tenía experiencia en investigación de encuestas, realizaron el formato y la redacción de las preguntas, ¿no? Entonces, les voy a decir las preguntas que realizaron. Mucho es repetitivo, pero se los voy a venir tal cual viene ahí en el artículo. Bueno, un poco simplificado, pero más o menos así era, ¿no? La pregunta del médico era: cuando hay sobrepeso u obesidad en las imágenes médicas realizadas por cualquier motivo, creo que debería incluirse en el informe de radiología adjunto. Y esa pregunta al paciente decía: cuando hay sobrepeso o obesidad en una exploración realizada por cualquier motivo, creo que debería incluirse en mi informe adjunto. La segunda pregunta o la otra pregunta, del médico, creo que los pacientes considerarían insultante un informe radiológico que describa el sobrepeso o la obesidad. Esa pregunta para el paciente fue: ¿consideraría un informe radiológico que describa la presencia de obesidad como un insulto? Otra pregunta fue: ¿evitaría enviar pacientes a estudios futuros si sintiera que el informe describiría sobrepeso u obesidad? Esa fue la pregunta al médico, ¿ok? O sea, tú ya sabes que tu paciente tiene sobrepeso o obesidad y dices: tú, si lo mando, me lo van a poner en el informe. Entonces, ¿te gustaría eso? ¿Evitaría enviar pacientes si tú sabes que en el informe va a venir eso? Y la pregunta al paciente fue muy similar: ¿evitaría realizarme estudios si sintiera que el resultado informaría sobre peso o obesidad? Otra pregunta fue, pregunta del médico: ¿sería más probable que hablara sobre el sobrepeso o la obesidad con un paciente si se describiera en un informe radiológico? Y la pregunta al paciente fue: ¿sería más probable que hablara sobre el sobrepeso u obesidad con mi médico si se describiera en un informe radiológico? Y la última pregunta fue, creo que fue la última, sí. Decía: un informe de radiología por parte del médico que describa el sobrepeso u obesidad influiría en las decisiones sobre el tratamiento de mis pacientes. Y al paciente es: un informe que describa sobrepeso u obesidad influiría en las decisiones que tomo con respecto a mi salud y bienestar. Fíjense que esta encuesta se administró impresa a todos los médicos en un hospital universitario en los Grand Rounds, estas sesiones académicas que tienen tanto en el Grand Round médico como en los Grand Rounds quirúrgicos, y se aplicaron en el mismo mes. Estos Grand Rounds típicamente se tienen una vez por mes, al menos en ese hospital en Irlanda, y entonces se aplicó en el mismo mes a los médicos y a los quirúrgicos. Y ellos describen que, se eligió este tamaño de muestra porque pues, ofrecía la mayor, muestra representativa de médicos en la menor cantidad de sesiones posible sin que hubiera una superposición de personal, ¿ok?
No hubo ningún criterio de exclusión en la encuesta de médicos. La encuesta de pacientes, junto con una carta explicativa de la presentación de qué se trataba la encuesta, se aplicó a todos los pacientes que asistieron al departamento de radiología entre las 9 y las 5 en un solo día. ¿Ok? Y esto se eligió un solo día para garantizar que no se repitiera el muestreo. Los pacientes hospitalizados fueron excluidos. Se excluyeron los pacientes ambulatorios que no pudieron controlar y también los niños. ¿Ok? Bueno, ¿qué resultados obtuvieron? Pues ellos obtuvieron 58 encuestas de médicos que representan una variedad de todos los grados médicos, es decir, residentes, especialistas, médicos y quirúrgicos también. Y por lo tanto realizaron 58 encuestas de pacientes. ¿Ok? Y aquí vienen las preguntas y sus resultados, como yo les digo. Entonces, aquella que decía, ¿debería describirse la obesidad en el informe radiológico? Pues fíjense que cuando hubo obesidad en las imágenes médicas realizadas por cualquier motivo, los médicos y los pacientes estuvieron totalmente de acuerdo en que deberían incluirse en el informe radiológico. Fíjense que la media fue de 5.9 para los médicos, en una escala, acuérdense que era de 7 puntos, o sea, prácticamente 6, ¿ok? Y de 5.8 para los pacientes, o sea, estaban de acuerdo. Con respecto al formato preferido de información sobre obesidad y sobrepeso, pues vean que el 72.4% de los médicos y el 64.3% de los pacientes indicaron una preferencia por un informe cuantitativo, o sea, qué tan obeso estoy, que describiera el nivel de adiposidad, así es como viene en el artículo, y además con un rango de referencia, es decir, como un examen de laboratorio que me dices, bueno, tú tienes tanto de glucosa, de colesterol o de lo que tú quieras y cuáles son los valores normales. O, como estamos acostumbrados, y al rato los voy a platicar, en el caso de la obesidad, pues bueno, o sea, dame un rango, o sea, salí así, pero estoy en sobrepeso, estoy en obesidad, ¿cuánto estoy con respecto a algo, ¿no? O sea, un rango de referencia, pues. Dentro de este mismo contexto, o sea, el formato, fíjense que el 13.8, es decir, el 14% de los médicos y el 25% de los pacientes prefirieron un informe cualitativo, es decir, que simplemente indicara la presencia o ausencia de obesidad. Y el 13.8 es el 14% restante de los médicos y el 10% de los pacientes no expresaron ninguna preferencia, ¿ok? Lo cual quiere decir que tampoco estuvieron en contra, ¿ok? Entonces es muy interesante. Ahora, con respecto a la percepción de insulto, que es algo yo creo que importante saber qué pensaron, bueno, fíjense que los médicos estuvieron algo en desacuerdo, es decir, acuérdense que estaban totalmente en desacuerdo, luego algo en desacuerdo y luego indecisos, ¿eh? O sea, apenas estaban alrededor del 3, algo en desacuerdo, y los pacientes no estuvieron de acuerdo en que un informe de radiología que describa la obesidad se considere insultante. Fíjense que la media fue de 3 para los médicos y de 2.1 para los pacientes, ¿sí? O sea, no, eso parecería que a ellos no les afecta. Ahora bien, sobre la posibilidad de evitar futuros estudios si se informó obesidad en un reporte radiológico, un informe radiológico, pues los médicos estaban en total desacuerdo con que evitaría eso enviar los pacientes para futuros estudios si el informe de radiología incluía obesidad. La media fue de 1.3. O sea, si tú me mandas que es obesidad, eso a mí no me afecta, yo voy a seguirte enviando pacientes. Y los pacientes, fíjense lo interesante, estuvieron en que incluir dicha información en un informe evitaría la obtención de imágenes médicas, también en 1.9. Es decir, ellos irían de todos modos, aunque les digas que tienen obesidad, ellos ya lo saben, eso no impediría que ellos en un futuro se tomaran un estudio de imagen. ¿Ok? Ahora bien, con respecto al informe de obesidad como una indicación para la participación clínica del paciente con respecto a la obesidad, es decir, en esta decisión informada que tanto estamos o hemos estado platicando que se tiene que llevar a cabo. Bueno, pues fíjense que los médicos estuvieron de acuerdo y los pacientes estuvieron totalmente de acuerdo en que sería más probable que hablaran sobre la obesidad si se describiera en el informe de radiología. Los médicos con un valor de 5.3, los pacientes 6.1. ¿Ok? Ahora,
la última pregunta. ¿Esta información afectaría la toma de decisiones? Bueno, los médicos estuvieron de acuerdo en que el informe radiológico que describa la obesidad influiría en el manejo de los pacientes, una media de 4.5, mientras que los pacientes estuvieron de acuerdo en que un informe que describa la obesidad influiría en las decisiones de salud y bienestar personales. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular y platicar algo de lo que viene en la discusión y algunas otras cosas que estuve por ahí investigando, ¿no? Y que quería platicar con ustedes, porque se me hizo muy interesante el tema realmente. Bueno, pues esta es una encuesta exploratoria, obviamente de una sola institución, sobre las actitudes de los médicos y los pacientes, lo que demuestran una fuerte preferencia entre ambos grupos por la notificación, vamos a decirlo así, de obesidad en los estudios de imagen que se realicen por cualquier razón. ¿Ok? O sea, no vamos a mandar un paciente a un TAC o a una resonancia para ver si está obeso o cuantificarlo, sino que se describa como describimos las otras cosas. Tanto los pacientes como los médicos prefieren un informe cuantitativo que describa los niveles de obesidad en relación con un rango de referencia, como les platiqué arriba. Los médicos afirmaron que esta información sobre la adiposidad del paciente afectaría de alguna manera el manejo clínico. Y tanto los médicos como los pacientes informaron que serían más propensos a hablar sobre la obesidad si estuvieran armados con un informe radiológico de este tipo. Fíjense que justamente estaba platicando con un médico, el jefe de endocrinología del Hospital Universitario, el doctor Gerardo González, y me decía, le digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, ¿qué va a hacer? Pues voy a grabar mi podcast y digo, ¿sobre qué se va a tratar hoy? Ya le estuve platicando un poco y entonces le dije, mira, esto de hecho, pues tú eres endocrino, ¿tú qué pensarías? Y créanme que prácticamente contestó lo mismo, ¿ok? Una de las cosas más importantes fue esto, ¿no? Que sería una especie como de arma que me das a mí para abrir el tema con el paciente. Ahora, fíjense que, por ejemplo, ya también dijimos aquí, los médicos estaban en total desacuerdo con que describir la obesidad en los informes de radiología reduciría las referencias al departamento de radiología, ¿ok? Eso no pasaría. Y de manera similar, los pacientes declararon que es poco probable que tal descripción de obesidad les haga evitar acudir a estudios de imagen en el futuro. Los médicos también discreparon un poco de que describir la obesidad en los informes radiológicos sería considerado un insulto, ¿no? O sea, por parte de los pacientes, pero los pacientes confirmaron esto, indicando que no encontrarían insultante la descripción. Ahora bien, la pregunta es, ¿deberíamos hacerlo? Y si es así, ¿el por qué? Y bueno, veamos lo que está publicado y la evidencia, lo que quería platicar con ustedes. Bueno, pues primero, hay algo que sí está bien escrito y que es el asesoramiento del médico para bajar de peso, pues aumenta la pérdida de peso. Tiene un O-ratio de 3.85, casi 4, ¿ok? O sea, cuando el médico ofrece este tipo de consejos para bajar de peso, esto se asocia con un aumento en el deseo del paciente de perder peso y los intentos del paciente por bajar de peso. O sea, eso sucede obviamente. Pero fíjense que lo importante es que, de lo que está publicado, de lo que vi, es que solo el 17% de los pacientes con sobrepeso y el 42% de los obesos recuerdan haber recibido consejo de sus médicos que estuvieran relacionados con el peso. ¿Ok? El paciente va por otra cosa, pero nadie le dice del peso. Yo creo que porque pensamos que se va a molestar o que va a ser un insulto. Entonces, pues nadie me dijo nada. Pues me dieron tratamiento para la hipertensión, me dieron tratamiento para la diabetes, me dieron tratamiento para la acantosis, lo que tú quieras, pero no, o sea, como que el médico asume que el paciente entiende que el problema es el sobrepeso, pero no hablan específicamente, no lo afrontan, como típicamente afrontan el que tú le digas, pues ¿sabe qué? Usted tiene esta enfermedad, tienes leucemia, tienes un tumor en el cerebro, tienes un cáncer de mama, en fin, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que el informe radiológico de obesidad puede servir como una manera de abordar el tema, tanto para los pacientes como para los médicos. Y bueno,
como les decía, esto de alguna manera ya ocurre, ¿no? Como el que les comentaba yo al principio, de que muchos factores de riesgo y estados patológicos, como la calcificación de las arterias coronarias, la osteopenia, la estenosis carotidia, pues se informan de manera rutinaria en los estudios de imagen cuando se detectan en forma incidental. Y esto refleja, ¿por qué? Pues por su importancia clínica y porque además tenemos la posibilidad de que se pueda tratar o modificar esa enfermedad o ese estado patológico. Pues bien, al igual que estos otros estados de enfermedad, pues sabemos que la obesidad obviamente es muy importante, hay una etapa latente y la historia natural pues ya más o menos la comprendemos bien y la gente que está especializada en esto más, pero yo creo que eso es algo que lo podemos divulgar más y que podemos consultar más y aprender más como médicos generales y como de cualquier especialidad. Otra cosa es que la evaluación de la obesidad en las imágenes que realizamos por cualquier motivo, pues digamos que pues es esencialmente gratuita. Si nosotros no cobramos por decir que hay ateromatosis aorta, o sea, ya viene incluido en el TAC. Requiere recursos adicionales, yo creo que mínimos, es decir, pues bueno, a lo mejor vamos a tener que manualmente cuantificar esto, pero la verdad es de que ya hay software para esto, para cuantificarlo. Y la otra cosa es, pues no estamos sometiendo al paciente a ningún riesgo, a ninguna prueba, es algo que ya se hizo, ¿ok? Y bueno, por otro lado, también ya sabemos que existen tratamientos establecidos para la obesidad con un consenso razonable sobre a quién y cómo tratar. Entonces, a la luz de estas cualidades, el incluir la obesidad en nuestro informe radiológico pues satisface muchos, si no es que todos los criterios de las pruebas de detección. Fíjense otra cosa, la obesidad visceral, que es, hablando de esto, me voy a profundizar un poquitín en esto, ¿no? La obesidad visceral se correlaciona pues con una amplia gama de marcadores, como el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, glucosa, triglicéridos, marcadores inflamatorios, y la grasa visceral abdominal que se identifica en el TAC, pues también está fuertemente correlacionada con ciertas medidas antropomórficas. Por ejemplo, el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. Esto pues lo podemos ver y se correlaciona perfectamente con la grasa visceral abdominal que se identifica en la TAC y que además, por ejemplo, es un factor que se asocia con un aumento significativo de la mortalidad también. En este punto, por ejemplo, miren, el área, en un artículo, hay un par de ahí muy interesantes, pero el área transversal de la grasa visceral abdominal a nivel del espacio del disco intervertebral del E4 y el E5, pues está bien estudiada, porque es una cosa que puedes estandarizar, ¿ok? Y fíjense bien, si este valor está por debajo de 100 centímetros cuadrados, pues las alteraciones del metabolismo de la glucosa, la insulina y las lipoproteínas pues son muy poco frecuentes. Es decir, yo no estoy en sobrepeso, estoy en mi peso normal. Pero un área absoluta de grasa visceral abdominal arriba de 100 centímetros cuadrados se ha sugerido como un indicador del estado de sobrepeso, porque es muy correspondiente al índice de masa corporal arriba de 25 centímetros cuadrados por metro cuadrado, que es lo que es el índice de masa corporal de sobrepeso, de 25 a 30, ustedes lo acuerdan. Y un área de más de 130 centímetros cuadrados se relaciona con obesidad, es decir, arriba del índice de masa corporal 30. Aunque estos niveles exactos sí ya, dependiendo de los artículos y lo que vienen referencias de esos artículos, pues están sujetos obviamente a variaciones de raza y género, ¿ok? Hay razas más grandes, hay personas más... Entonces ahí hay una pequeña variación que probablemente es algo de lo que tenemos que estudiar, ¿no? Ahora bien, otro dato interesante que también está publicado es que por cada 10 centímetros adicionales de grasa en una sola imagen de corte transversal, el riesgo de hipertensión aumenta en un 4% y un 9%. El riesgo de diabetes también aumenta un 4%. Entonces, depende de lo que lean, hay una correlación. Entre más tengo, más probabilidad voy a tener de esto, ¿no? Además, el aumento de tejido adiposo en las imágenes se ha relacionado con una, por ejemplo, supervivencia más pobre después de la cirugía oncológica, después de quimioterapia. Y bueno, es un factor de riesgo, eso creo que la mayoría lo sabemos, para una variedad de patologías tanto premalignas como malignas. Entonces,
Usando el software disponible gratuitamente, porque existen en la red eso, o los que ya están incluidos prácticamente en la gran mayoría, si no es que en todos los sistemas de PACS, pues estos niveles de adiposidad se pueden cuantificar pues, usando una variedad de técnicas de sustracción, de cuantificación de grasa, el espectral, lo que ustedes quieran, pero allá hay manera de cuantificar esto en una sola imagen, en un corte, pues. La medición del área transversal de grasa visceral abdominal al nivel de la vértebra lumbar específica, en este caso el E4 L5 por ejemplo, pues es, como les digo, la técnica que se emplea más ampliamente, pero se pueden usar otras mediciones y otros métodos y se pueden hacer una comparación con con sexo, con rasgos específicos de la raza, tropicalizar pues la información, sacar la información como se ha hecho para muchas cosas, para el crecimiento intrauterino, como se ha hecho para la osteoporosis o la osteopenia, que es muy diferente entre países europeos, entre latinos, mexicanos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que avance el poder computacional e incluso la inteligencia artificial o este aprendizaje profundo, pues es probable que esta medición se va a convertir en una característica generalizada y automatizada de los futuros sistemas de radiología, junto con una serie pues de otros puntos epidemiológicos que ya hemos platicado, es decir, que formaría parte de nuestra radiómica, de lo que tenemos o de la información que vamos a ir teniendo. Ahora bien, hay otro punto, ¿no? El estigma social de la obesidad pues es único, por lo que a diferencia de una serie de otros hallazgos epidemiológicos, pues se justifica digamos, el estudio que podríamos hacer en cada una de nuestras áreas sobre las actitudes que tienen en los pacientes y en los médicos el informar sobre obesidad, ¿sí? Esto puede ser que varíe, como les decía hace rato, entre diferentes regiones, entre diferentes estratos, entre diferentes poblaciones, incluso entre diferentes países, ¿por qué no? Y entonces, dada la disponibilidad de las imágenes de diagnóstico que tenemos ahorita, en particular la tomografía y la resonancia magnética, y obviamente que son objetivas, la superioridad tanto en el diagnóstico de sobrepeso, obesidad, como en la cuantificación de la obesidad, pues yo creo que los radiólogos estamos en una excelente posición para involucrarnos en el cuidado y seguimiento de estos pacientes y extender la detección y cuantificación a los departamentos de radiología. Hasta la fecha, ningún estudio, según los autores, y bueno, estuve revisando también, pues había evaluado si los médicos quieren esta información, cómo la quieren y cómo la usarían. Tampoco se habían investigado las actitudes entre los que realmente participan en esto, que son los pacientes. Bueno, ahora bien, regresando al estudio, ¿no? Pues existen, como siempre, varias limitaciones dentro del mismo. Una, pues es que la verdad es de que ellos mismos lo dicen, no hay literatura publicada que describa qué grado de diferencia en las actitudes de los médicos hacia los informes de obesidad es, por ejemplo, clínicamente significativa. Por eso ellos no lo ponen, ¿no? Yo no les mencioné ninguna P diferente, nada, porque, pues, ¿con qué la comparas? Además, dada la escasez de estudios previos, pues no se sabe si las actitudes hacia la obesidad entre los médicos o los pacientes se distribuyen normalmente. Como tal, este estudio y las encuestas que la acompañan pues están diseñados como investigaciones exploratorias, ¿no? Y se eligió los grand rounds, estas reuniones académicas, médicas y quirúrgicas de una sola institución como un grupo objetivo, representativo y además accesible. Y por lo tanto, este estudio pues obviamente está limitado por su tamaño de muestra, que es relativamente pequeño, pero sin embargo, una de las cosas interesantes, no se los mencioné para no estar mencionando números y números y números, pero fíjense que la distribución de la desviación estándar de cada uno de los valores era de 1 punto y algo, 1.1, 1.2, es decir, estaban en desacuerdo en 6.1, más o menos 1 punto. Entonces, la desviación, entonces, esto, créanme que fue importante, vaya, esto es muy poca muestra, pero su desviación estándar fue tan estrecha que, bueno, finalmente podría tomarse en consideración, ¿no? La otra es que, bueno, este tamaño pequeño, por así decirlo también, de muestra, pues limita la capacidad de realizar análisis de subgrupos, es decir, qué piensa un residente o qué piensan los cirujanos, qué piensan los internistas, en función de la especialidad o, como les digo, pues obviamente esto no se pueden hacer análisis estadísticos más profundos, ¿no?
Y tampoco sabemos qué piensan médicos que estuvieran fuera del hospital o médicos generales, porque ellos no fueron encuestados. Y la otra cosa que también es interesante, de alguna manera lo dejan ver, pero no, es muy diferente que te pregunten a ti, ¿tú qué pensarías si te dicen que tienes obesidad? Y la otra es que ya lo leas y después de que lo lees te preguntan qué pienses. Entonces, las percepciones de esto obviamente pueden ser variables, como les digo, entre nosotros mismos, entre nosotros como latinos, entre el mismo país, en diferentes estados. En fin, entonces, a pesar, yo creo, ¿no?, que de los factores sociales únicos que están relacionados con esta obesidad, pues este estudio sí sugiere que los médicos y los pacientes desean información relacionada con la obesidad en los informes de radiología, que encontrarían la información útil para tomar las decisiones clínicas, digamos, informadas, y para facilitar la discusión sobre la obesidad con cada paciente individual. Entonces, en conclusión, esta encuesta exploratoria, tanto los pacientes como los médicos afirmaron que preferirían que se describiera el estado de sobrepeso o de obesidad en los informes radiológicos de los estudios que se realicen por cualquier otro motivo. La preferencia es por resultados cuantitativos entre ambos grupos, y tanto el paciente como los médicos creen que dicha información sería útil con respecto al manejo médico y a permitir una discusión informada sobre el peso del paciente. Tanto los médicos como los pacientes sintieron que era poco probable que tal información se tomara como un insulto. Y entonces, dado que las nuevas herramientas semiautomatizadas o automatizadas permiten el análisis volumétrico de la grasa dentro de los programas de software, pues este estudio sugiere que dicha información sería considerada valiosa tanto por los médicos como por los pacientes y ameritaría su inclusión en los informes de radiología. ¿Ustedes qué opinan? Les agradezco mucho su atención. Y como siempre agradecería también sus opiniones, sus sugerencias en las diferentes plataformas de Memorándum. Espero que haya sido de su interés. A mí me interesó bastante este estudio porque creo que cubre aspectos que normalmente no nos fijamos. Eso que está publicado en una revista de radiología. Y si es así, les agradecería, como les digo, sus comentarios y nos escuchamos en la próxima.